Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y continúo leyéndoles esta gran obra llamada El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. El Conde de Montecristo. Continuación. Capítulo 5. El banquete de compromiso. Al día siguiente hizo un día espléndido. El sol se levantó limpio y brillante, y los primeros rayos de un rojo púrpura jaspearon con sus rubíes los picos espumosos de las olas. La comida había sido preparada en el primer piso de esa misma reserva, cuyo cenador ya conocemos. Se trataba de una sala grande, iluminada por 5 o 6 ventanas, y sobre cada una de ellas, explique el fenómeno quien pueda, estaba escrito el nombre de cada una de las grandes ciudades de Francia. Una balaustrada de madera, como el resto del edificio, corría a lo largo de esas ventanas. Aunque la comida estuviera indicada para las 12 del mediodía, desde las 11 de la mañana esa balaustrada estaba llena de impacientes paseantes. Eran los marinos privilegiados del faraón y algunos soldados amigos de Dantes. En honor a los novios, todos habían sacado a la luz sus más elegantes atuendos. Circulaba el rumor entre los futuros comensales de que los armadores del faraón iban a honrar con su presencia la comida de compromiso de su segundo. Pero era por su parte un honor tan grande el acordado a Dantes que nadie aún se atrevía a creerlo. Sin embargo, Danglars, al llegar con Caderousse, confirmó por su parte esa noticia. Por la mañana había visto al señor Morrel en persona, y el señor Morrel le había dicho que vendría a comer a la reserva. En efecto, un instante después el señor Morrel hizo a su vez su entrada en la sala, y fue saludado por los marineros del faraón con un hurra unánime de aplausos. La presencia del armador era para ellos la confirmación del rumor, que corría ya de que Dantes sería nombrado capitán. Y como Dantes era muy estimado a bordo, esa buena gente daba así las gracias al armador de que por una vez y por azar la elección del armador estuviese en armonía con el deseo de la tripulación. Apenas el señor Morrel entró en la sala, Danglars y Caderousse al unísono salieron deprisa en busca del novio. Tenían la misión de prevenirle de la llegada del importante personaje, cuya aparición había causado una sensación tan viva, y decirle que se diera prisa. Danglars y Caderousse salieron corriendo, pero no habían dado 100 pasos cuando, a la altura del almacén de pólvora, vieron al pequeño grupo que se acercaba. Ese pequeño grupo se componía de 4 muchachas amigas de Mercedes y catalanas como ella, que acompañaban a la novia a la que Edmond daba el brazo. Junto a la futura esposa venía Dantes padre y tras ellos Fernand con su malévola sonrisa. Ni Mercedes ni Edmond veían esa malintencionada sonrisa de Fernand. Los pobres jóvenes eran tan felices que solo se veían a sí mismos y a ese hermoso cielo puro que los bendecía. Danglars y Caderousse cumplieron con su misión de embajadores y después de intercambiar un apretón de manos bien fuerte y amistoso con Edmond, se fueron a coger sitio. Danglars al lado de Fernand y Caderousse vino a colocarse junto al viejo Dantes, centro de la atención general. El anciano iba vestido con su hermoso traje de tafetán alfilerado, adornado con grandes botones de acero tallado. Sus piernas delgaduchas, aunque aún musculosas, lucían unas magníficas medias de algodón moteado que olían a una legua a contrabando inglés. De su sombrero de 3 picos colgaba un haz de cintas blancas y azules. Finalmente se apoyaba en un bastón de madera retorcida y curvada por la parte de arriba como un cayado antiguo. Uno diría de esos petimetres que paseaban su palmito allá en 1796 por los jardines nuevamente abiertos de Luxemburgo y de las Tuilerías. Junto a él, ya lo hemos dicho, se había colado Caderousse, a quien la expectativa de una buena comida le había reconciliado con los Dantes. Caderousse, a quien le quedaba en la memoria un vago recuerdo de lo que había sucedido la víspera.
como cuando al despertarse por la mañana uno encuentra en su mente la sombra del sueño que tuvo mientras dormía. Danglars, al acercarse a Fernand, echó una profunda mirada al amante despechado. Fernand, caminando tras los futuros esposos, completamente olvidado por Mercedes, que en su egoísmo juvenil y arrebatador del amor no tenía ojos más que para su Edmond. Fernand estaba pálido, después rojo en súbitas bocanadas que desaparecían para dejar paso de nuevo a una palidez creciente. De vez en cuando miraba hacia Marsella, y entonces un temblor nervioso e involuntario se apoderaba de todos sus miembros. Fernand parecía esperar o al menos presentir algún gran acontecimiento. Dantes iba vestido con sencillez. Como pertenecía a la marina mercante, llevaba un traje que participaba a partes iguales del uniforme militar y del traje civil, y bajo este traje su buena cara, realzada por la alegría y la belleza de su prometida, era perfecta. Mercedes era hermosa como una de esas griegas de Chipre o de Ceos, de ojos de ébano y labios de coral. Caminaba con ese andar libre y franco de las arlesianas y de las andaluzas. Una joven de ciudad hubiera tal vez intentado ocultar su alegría bajo un velo, o al menos bajo el terciopelo de sus párpados. Pero Mercedes sonreía y miraba a todos los que la rodeaban, y su sonrisa y su mirada hablaban tan francamente como podrían haberlo hecho con palabras, y parecían decir: «Sí, son mis amigos, alégrense conmigo, pues de verdad que soy tan feliz». Tan pronto como los novios y sus acompañantes estuvieron al alcance de la vista de la Reserve, el señor Morrel bajó y salió a su encuentro, seguido por los marineros y los soldados con los que se había quedado, y a los que había renovado la promesa ya hecha a Dantes de que éste sería el sucesor del capitán Leclerc. Al verle venir, Edmond soltó el brazo de su prometida y se lo ofreció al señor Morrel. El armador y la joven dieron entonces ejemplo, subiendo los primeros las escaleras de madera que conducían a la sala, donde estaba servida la comida, y que crujió durante 5 minutos bajo los pesados pasos de los comensales. «Padre», dijo Mercedes, deteniéndose hacia la mitad de la mesa, «usted a mi derecha, se lo ruego. En cuanto a mi izquierda, pondré a quien me ha servido de hermano», dijo con una dulzura que penetró hasta lo más profundo del corazón de Fernand como un puñal. Los labios de Fernand palidecieron, y bajo la tez oscura de su viril rostro se pudo ver una vez más cómo la sangre se retiraba poco a poco para afluir al corazón. Mientras tanto, Dantes había llevado a cabo la misma maniobra. A su derecha había situado al señor Morrel y a su izquierda a Danglars. Después, con un gesto de la mano, había indicado a los demás que se colocasen a su gusto. Enseguida corrían por la mesa los salchichones de Arles de carne oscura y fuerte olor especiado, las langostas en sus resplandecientes corazas, las almejas grandes de concha rosada, los erizos de mar que parecían castañas cubiertas en envoltorios de púas, esas otras almejas llamadas clovises que tienen la pretensión de reemplazar con superioridad, según los gourmets de mediodía, a las ostras del norte. En fin, todos esos delicados hors d'oeuvre que las olas arrastran a la orilla arenosa y que los agradecidos pescadores designan bajo el nombre genérico de marisco. «Vaya, un bonito silencio», dijo el anciano, saboreando un vaso de vino amarillo como el topacio que el tío Pamphile en persona acababa de poner delante de Mercedes. «Uno no diría que hay aquí 30 personas con ganas de reír». Un marido no siempre es alegre», dijo Caderousse. «El hecho es que», dijo Dantes, «soy demasiado feliz en este momento para estar alegre. Si es así como usted lo entiende, vecino, tiene usted razón. La alegría a veces causa un efecto extraño, oprime como el dolor».
Danglars observó a Fernand, cuya naturaleza impresionable absorbía y devolvía a su vez cada emoción. «Vamos, vamos», dijo. «¿Es que acaso teme usted algo? Por el contrario, me parece que todo va según sus deseos». «Y es eso justamente lo que me espanta», dijo Dantes. «Me parece que el hombre no está hecho para ser feliz con tanta facilidad. La felicidad es como esos palacios de islas encantadas cuyas puertas están guardadas por dragones. Hay que combatir para conquistarla. Y yo, en verdad, no sé en qué he merecido la dicha de ser el marido de Mercedes». «El marido, dijo Caderousse riendo. «Todavía no, mi capitán. Intenta hacer de marido y verás cómo se te recibe». Mercedes se sonrojó. Fernand se atormentaba sentado en su silla, se sobresaltaba al menor ruido, y de vez en cuando se secaba grandes placas de sudor que perlaban su frente, como las primeras gotas de una lluvia de tormenta. «A fe mía», dijo Dantes, «vecino Caderousse, no merece la pena desmentirme por tan poco. Mercedes no es aún mi mujer, es cierto». Dantes sacó el reloj. «Pero dentro de hora y media lo será». Todo el mundo dio un grito de sorpresa, a excepción de Dantes padre, cuya amplia sonrisa descubrió unos dientes aún hermosos. Mercedes sonrió, pero ya no se sonrojó. Fernand cogió convulsivamente el mango del cuchillo. «Dentro de una hora», dijo Danglars, palideciendo él también. «¿Y cómo es eso?» «Sí, amigos míos», respondió Dantes. «Gracias al crédito del señor Morrel, el hombre a quien, después de mi padre, le debo más en el mundo, gracias al señor Morrel, todas las dificultades se han solventado. Hemos comprado las amonestaciones y a las 2:30 el alcalde de Marsella nos espera en el ayuntamiento. Ahora bien, como acaban de dar la 1:15, no creo equivocarme mucho si digo que dentro de hora y media Mercedes se llamará señora Dantes». Fernand cerró los ojos. Una nube de fuego le quemó los párpados. Se apoyó en la mesa para no desfallecer, y a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo retener un gemido sordo que se perdió entre el ruido de las risas y de las felicitaciones de los allí reunidos. «Esto sí que es obrar bien, dijo Dantes padre. «A eso se llama perder tiempo, según usted. Llegado ayer por la mañana, casado hoy a las 3. Hábleme de los marinos que van rápidamente a la tarea». «Pero las otras formalidades», objetó tímidamente Danglars. «El contrato, las escrituras». «El contrato», dijo Dantes riendo. «El contrato ya está hecho. Mercedes no tiene nada, y yo tampoco. Nos casamos en régimen de gananciales, y ya está. No hemos tenido que escribir mucho, y tampoco será caro». Esa broma excitó una nueva explosión de alegría y de bravos. «Así que lo que creíamos que era una comida de compromiso», dijo Danglars, «es sencillamente un banquete de bodas». «No», dijo Dantes. «Ustedes no perderán nada, estén tranquilos. Mañana por la mañana salgo para París. 4 días para ir, 4 para volver. Un día para cumplir bien con la comisión que me encargaron. Y el 1 de marzo estoy de vuelta. Para el 2 de marzo, entonces, el verdadero banquete de bodas». La perspectiva de un nuevo festín redobló la hilaridad hasta el punto de que el viejo Dantes, que al principio de la comida se quejaba del silencio, hacía ahora, en medio de la conversación general, vanos esfuerzos por colocar su voto de prosperidad a favor de los futuros esposos. Dantes adivinó el pensamiento de su padre y respondió con una sonrisa llena de amor. Mercedes comenzó a mirar la hora en el reloj de cuco de la sala e hizo un pequeño gesto a Edmond. Había en torno a la mesa esa hilaridad ruidosa y esa libertad individual que acompañan, entre la gente de condición inferior, el final de las comidas.
Los que no estaban a gusto en su sitio se habían levantado de sus asientos y habían ido a buscar a otros vecinos de mesa. Todo el mundo comenzaba a hablar a su vez y nadie se ocupaba de responder a lo que le decía su interlocutor, sino solamente a sus propios pensamientos. La palidez de Fernand casi había pasado a las mejillas de Danglars. En cuanto a Fernand mismo, ya ni vivía, y parecía un condenado en el lago de fuego. Era uno de los primeros que se había levantado y se paseaba a lo largo de la sala, intentando aislar sus oídos del ruido de las canciones y del entrechocar de los vasos. Caderousse se acercó a él en el momento en el que Danglars, a quien parecía evitar, se topaba con él en un rincón de la sala. «De verdad», dijo Caderousse, a quien las buenas maneras de Dantès y sobre todo el buen vino del compadre Pamphile le habían quitado todos los restos de odio cuyos gérmenes habían caído en su alma ante la inesperada felicidad de Dantès. «De verdad que Dantès es un buen muchacho, y cuando le veo sentado junto a su novia, me digo que sería una pena gastarle esa broma pesada que usted tramaba ayer». «Pero», dijo Danglars, «ya has visto que la cosa no ha tenido consecuencias. Ese pobre señor Fernand estaba tan trastornado que al principio me dio lástima. Pero en el momento que él mismo ha tomado partido hasta el punto de convertirse en el primer acompañante de su rival, ya no hay más que decir». Caderousse miró a Fernand. Estaba lívido. «El sacrificio es aún mayor», continuó Danglars, «ya que de verdad que la joven es muy hermosa. Pestes, vaya un afortunado bribón, mi futuro capitán. Ya me gustaría a mí llamarme Dantès, aunque solo fuera por 12 horas. «¿Nos vamos?», preguntó la dulce voz de Mercedes. «Ya están dando las 2 y nos esperan a las 2:15. Sí, vámonos», dijo Dantès levantándose rápidamente. «Vámonos», repitieron a coro todos los comensales. En el mismo instante, Danglars, que no perdía de vista a Fernand sentado en el alféizar de la ventana, le vio que abría unos ojos despavoridos que se levantaban como por un resorte y que volvía a sentarse en la pollata de esa misma ventana. Casi al mismo tiempo, un ruido sordo resonó en la escalera, el eco de unas fuertes pisadas y un confuso rumor de voces mezcladas con el inconfundible sonido de amartillar armas cubrieron las exclamaciones de los comensales, por muy ruidosas que fueran, y atrajeron la atención general que se manifestó en el mismo instante con un inquieto silencio. El ruido se acercó. Se oyeron 3 golpes en el panel de la puerta. Todo el mundo miró al de al lado lleno de asombro. «En nombre de la ley», gritó una voz vibrante a la que ninguna otra voz respondió. Enseguida la puerta se abrió y un comisario con su fajín en la cintura entró en la sala, seguido de 4 soldados armados a cuyo mando iba un cabo. La inquietud dio paso al terror. «¿Qué ocurre?», preguntó el armador yendo al encuentro del comisario a quien conocía. «Con toda seguridad, señor, se trata de un error». «Si hay algún error, señor Morrel», respondió el comisario, «créame que será rápidamente subsanado. Mientras tanto, soy el portador de una orden de arresto, y aunque siento tener que cumplir esta misión, no por eso puedo dejar de cumplirla. ¿Quién de ustedes, señores, es Edmond Dantès?» Todas las miradas se volvieron hacia el joven que, muy afectado, pero conservando su dignidad, dio un paso hacia adelante y dijo: «Soy yo, señor. ¿Qué desea usted?» «Edmond Dantès», repuso el comisario. «En nombre de la ley queda usted detenido». «¿Detenido?», dijo Dantès con una ligera palidez. «Pero, ¿por qué?». «Lo ignoro, señor, pero lo sabrá usted en el primer interrogatorio». El señor Morrel comprendió que no tenía nada que hacer ante la inflexibilidad de la situación.
Un comisario ceñido con su fajín ya no es un hombre, es la estatua de la ley, fría, sorda y muda. El anciano, por el contrario, se precipitó sobre el oficial. Hay cosas que el corazón de un padre o de una madre no comprenderá nunca. Rogó y suplicó. Lágrimas y súplicas no conseguían nada. Sin embargo, su desesperación era tan grande que el comisario se sintió conmovido. «Señor», dijo, «tranquilícese. Quizás su hijo ha descuidado alguna formalidad en aduanas o en sanidad, y según todas las probabilidades, cuando se haya recibido de él toda la información que se le requiera, será puesto en libertad». Vamos, ¿qué significa eso?, preguntó frunciendo el ceño Caderousse a Danglars, que se mostraba sorprendido. «¿Acaso lo sé yo?», dijo Danglars. «Yo estoy como tú. Veo lo que pasa. No entiendo nada y estoy confuso». Caderousse buscó con la mirada a Fernand. Este había desaparecido. Toda la escena de la víspera se le pasó por la cabeza con una espantosa lucidez. Se diría que la catástrofe le acababa de quitar el velo que la embriaguez de la víspera había interpuesto entre él y su memoria. «Oh», dijo con una voz ronca. «¿No será esto consecuencia de la broma de la que hablaba usted ayer, Danglars? En ese caso, maldición a quien lo haya hecho, pues es bien triste». «En absoluto», exclamó Danglars. «Tú bien sabes, por el contrario, que rompí el papel». «No lo rompiste», dijo Caderousse. «Lo tiraste en un rincón. Eso es todo». «Cállate, tú no viste nada. Estabas borracho». «¿Dónde está Fernand?», preguntó Caderousse. «¿Y cómo quieres que yo lo sepa?», respondió Danglars. «Se ocupará de sus cosas probablemente. Pero en lugar de preocuparnos de eso, vamos a socorrer a esos pobres afligidos». En efecto, mientras se producía esa conversación, Dantès, sonriendo, había ido estrechando la mano de todos sus amigos y se convirtió en prisionero diciendo: «Estén tranquilos, aclararemos el error y probablemente ni siquiera iré a prisión». «Oh, por supuesto que responderé de ello», dijo Danglars, quien en ese momento se acercaba, como hemos dicho, al grupo principal. Dantès bajó la escalera, precedido del comisario de policía y rodeado por los soldados. Un coche cuya portezuela estaba abierta del todo les aguardaba a la puerta. Dantès subió y los dos soldados y el comisario subieron tras él. La portezuela se cerró y el coche reemprendió el camino de Marsella. «Adiós, Dantès. Adiós, Edmond», exclamó Mercedes, inclinándose en la balaustrada. El prisionero oyó ese último grito, arrancado como un sollozo del corazón roto de su prometida. Asomó la cabeza por la ventanilla y gritó: «Adiós, Mercedes», y desapareció por una de las esquinas del fuerte de Saint-Nicolas. «Espérenme aquí», dijo el armador. «Voy a coger el primer coche que encuentre. Corro a Marsella y les traigo noticias». «Sí, vaya, vaya», gritaron todos. «Y vuelva enseguida». Después de esta doble marcha, hubo un momento de estupor terrible entre todos los que se quedaron. El viejo padre y Mercedes se quedaron un momento aislados, cada uno en su propio dolor, pero finalmente sus ojos se encontraron, se reconocieron como dos víctimas heridas por el mismo golpe, y se echaron uno en brazos del otro. Mientras tanto, Fernand volvió, se sirvió un vaso de agua que bebió y fue a sentarse en una silla. El azar hizo que fuera en la silla de al lado en la que vino a caer Mercedes, al soltarse de los brazos del anciano. Fernand, por un movimiento convulsivo, se echó hacia atrás. «Es él», dijo a Danglars Caderousse, que no había perdido de vista al catalán. «No lo creo», respondió Danglars. «Sería demasiado estúpido. En todo caso, que la culpa recaiga sobre quien lo ha hecho». «No me dices nada de quien lo ha aconsejado».
dijo Caderousse. A fe mía, dijo Danglars, si uno fuera responsable de todo lo que suelta al aire. Sí, cuando lo que se dice al aire cae de punta como una estocada. Mientras tanto, los grupos comentaban el arresto de todas las maneras posibles. «¿Y usted, Danglars?», dijo una voz. «¿Qué piensa usted de este suceso?». «¿Yo?», dijo Danglars. «Creo que será que ha traído algunos fardos de mercancía prohibida». «Pero si fuera así, usted debería saberlo, Danglars, usted que es el sobrecargo». «Sí, es cierto, pero el sobrecargo no conoce más que los paquetes que le declaran. Yo sé que traemos algodón, eso es todo. Que cogimos el cargamento en Alejandría de casa del señor Pastret y en Esmirna de casa del señor Pascal. No me pregunten nada más». «Oh, ahora que me acuerdo», murmuró el pobre padre agarrándose a eso. «Me acuerdo de que me dijo que tenía para mí una caja de café y otra de tabaco». «¿Lo ven ustedes?», dijo Danglars. «Es eso. En nuestra ausencia, la aduana habrá hecho una visita a bordo del Faraón y habrá descubierto el pastel». Mercedes no creía en absoluto en todo eso, pues, oprimido hasta ese momento, su dolor estalló de repente en sollozos. «Vamos, vamos, Esperanza», dijo sin saber muy bien lo que decía el anciano Dantes. «¿Esperanza?», repitió Danglars. «¿Esperanza?», intentó murmurar Fernand, pero esa palabra le ahogaba. Sus labios se agitaron, pero ningún sonido salió de su boca. «Señores», gritó uno de los invitados que se había quedado observando en la balaustrada. «Señores, un coche». «Ah, es el señor Morrel». «Ánimo, ánimo, seguro que nos trae buenas noticias». Mercedes y el anciano padre corrieron al encuentro del armador, con quien se toparon en la puerta. El señor Morrel estaba muy pálido. «¿Y bien?», exclamaron ambos a la vez. «Pues bien, amigos míos», respondió el armador moviendo la cabeza. «La cosa es más grave de lo que pensábamos». «Oh, señor», exclamó Mercedes, «él es inocente». «Yo así lo creo», respondió el señor Morrel, «pero se le acusa». «¿De qué? Vamos», preguntó el viejo Dantes. «De ser un agente bonapartista». Aquellos de mis lectores que vivieron en la época en la que transcurre esta historia recordarán qué terrible acusación era entonces la que acababa de formular el señor Morrel. Mercedes dio un grito. El anciano se dejó caer en una silla. «Ah», murmuró Caderousse, «usted me ha engañado, Danglars. Y sí que llevó a cabo la broma. Pero yo no quiero dejar morir de dolor a este anciano y a esta joven, y voy a contarles todo». «Cállate, desgraciado», exclamó Danglars cogiendo la mano de Caderousse. «O no respondo de ti. ¿Quién te dice que Dantes no es realmente culpable? El barco tocó la isla de Elba, se quedó un día entero en Portoferraio. Si llevara encima una carta que le comprometiese, los que le hayan apoyado pasarían a ser sus cómplices». Caderousse, con el instinto rápido del egoísmo, comprendió toda la solidez de ese razonamiento. Miró a Danglars con ojos alelados por el temor y el dolor, y por un paso que había dado hacia adelante, dio dos hacia atrás. «Entonces, esperemos», murmuró. «Sí, esperemos», dijo Danglars. «Si es inocente, le pondrán en libertad. Si es culpable, es inútil comprometerse por un conspirador». «Entonces, vámonos. Yo no puedo quedarme aquí más tiempo». «Sí, ven», dijo Danglars, encantado de encontrar un compañero de retirada. «Ven, dejemos que se retiren de aquí cada uno como pueda». Se marcharon.
Fernand, al ser de nuevo el apoyo de la joven, cogió a Mercedes de la mano y la llevó a Le Catalan. Los amigos de Dantes, por su parte, llevaron al anciano, casi desvanecido, a Les Allées de Meilhan. Enseguida, el rumor de que Dantes acababa de ser arrestado como un agente bonapartista se extendió por toda la ciudad. ¿Hubiese creído usted esto, mi querido Danglars?, dijo el señor Morrel, uniéndose a su agente contable y a Caderousse, pues él mismo volvía con toda prisa a la ciudad para obtener alguna noticia directa sobre Edmond por parte del sustituto del fiscal del rey, el señor de Villefort, a quien conocía un poco. ¿Hubiese creído usted esto? «Hombre, señor», respondió Danglars, «yo le dije a usted que Dantes, sin ningún motivo, había hecho escala en la isla de Elba, y que esa escala, usted lo sabe, me había parecido sospechosa». ¿Pero usted había contado a alguien más esa sospecha? «Oh, no, bien me he guardado de hacerlo, señor», añadió en voz baja Danglars. «Bien sabe usted que a causa de su tío de usted, el señor Policar Morrel, que sirvió a las órdenes del otro y que no oculta lo que piensa, se sospecha que usted echa de menos a Napoleón. Yo hubiera tenido miedo de causar un problema a Edmond y después a usted. Hay cosas que son un deber decirlas a su armador, pero que se ocultan rigurosamente a los demás». «Bien, Danglars, bien», dijo el armador. «Es usted un buen muchacho. Además, yo había pensado por adelantado en usted, en el caso de que ese pobre Dantes fuese el capitán del Faraón». «¿Cómo es eso, señor?» «Sí, yo había preguntado a Dantes qué pensaba de usted y si tendría algún reparo en mantenerle a usted en su puesto, pues no sé por qué, creí observar cierta frialdad entre ustedes». «¿Y qué le respondió?» «Que efectivamente en alguna circunstancia que no me dijo había habido algunos equívocos respecto a usted, pero que cualquier persona que tuviera la confianza del armador tenía también la de él». «¡Qué hipócrita!», murmuró Danglars. «Pobre Dantes», dijo Caderousse, «es un hecho que es un excelente muchacho». «Sí, pero mientras tanto», dijo el señor Morrel, «ahí está el Faraón sin capitán». «Oh», dijo Danglars, «hay que esperar, puesto que no podemos volver a zarpar hasta dentro de 3 meses, y de aquí hasta entonces Dantes habrá sido puesto en libertad». «Sin duda, pero hasta entonces...» «Y bien, hasta entonces aquí estoy yo, señor Morrel», dijo Danglars. «Usted sabe que yo conozco el manejo de un navío tan bien como el primer capitán, por mucho que haya navegado. Esto le ofrecerá incluso una ventaja a usted si se sirve de mí, pues cuando Edmond salga de la cárcel, usted no tendrá que agradecer nada a nadie. Él retomará su puesto y yo el mío. Eso es todo». «Gracias, Danglars», dijo el armador. «En efecto, eso lo arregla todo. Tome pues el mando, se lo autorizo y vigile el desembarque. Si alguna catástrofe sucede a los individuos, no por eso tiene que resentirse los negocios». «Esté tranquilo, señor. Pero ¿podremos al menos verle a ese buen Edmond?» «Se lo diré enseguida, Danglars. Voy a tratar de hablar con el señor de Villefort e interceder por el prisionero. Sé muy bien que es un monárquico encarnizado, pero ¡qué diablos! Por muy monárquico que sea y fiscal del rey como es, también es un hombre y no creo que sea mala persona». «No», dijo Danglars, «pero he oído decir que era ambicioso, y eso se parece mucho a ser malo». «En fin», dijo el señor Morrel con un suspiro, «ya veremos. Vaya usted a bordo. Allí me reuniré con usted». Y dejó a los 2 amigos para dirigirse al Palacio de Justicia. «¿Ves el giro que toman las cosas?», dijo Danglars a Caderousse. «¿Todavía te quedan ganas de ir a apoyar ahora a Dantes?».
No, sin duda que no. Pero, sin embargo, es bien terrible que una broma así tenga semejantes consecuencias. Hombre, ¿quién ha hecho esa broma? No hemos sido ni tú ni yo. Ha sido Fernand. Sabes que en cuanto a mí, yo tiré el papel en un rincón. Incluso creí que lo había roto. No, dijo Caderousse. Oh, en cuanto a eso, estoy seguro. Lo veo aún en un rincón del senador, todo arrugado, todo estrujado, e incluso me gustaría mucho que estuviera todavía ahí, donde lo vi. ¿Qué quieres? Fernand lo habrá recogido, lo habrá copiado o lo habrá dado a copiar. Fernand ni siquiera se habrá tomado la molestia. Y ahora que lo pienso... Dios mío, lo mismo lo habrá enviado con mi propia letra. Menos mal que ya había yo distorsionado mi caligrafía. Pero, ¿entonces tú sabías que Dantes conspiraba? Yo no sabía nada en absoluto. Como te dije, pensaba gastarle una broma nada más. Parece que, como Arlequín, dije la verdad riendo. Es igual, repuso Caderousse. Daría cualquier cosa porque este asunto no hubiera sucedido. O al menos que yo no me hubiera visto mezclado en absoluto. Ya verá cómo eso nos acarreará más de una desgracia, Danglars. Si acarrea desgracias a alguien, será el verdadero culpable. Y el verdadero culpable es Fernand, y no nosotros. ¿Qué desgracia quieres que nos ocasione a nosotros? No tenemos más que quedarnos quietos, sin decir ni pío de todo esto. Y la tormenta pasará sin que nos caigan rayos y truenos. Amén, dijo Caderousse, haciendo un gesto de adiós a Danglars y dirigiéndose a las Allées de Meilhan, sin dejar de menear la cabeza y hablando solo, como tienen por costumbre hacer las personas muy preocupadas. Bueno, dijo Danglars, las cosas van como las había previsto. Aquí estoy de capitán interino, y si este imbécil de Caderousse es capaz de callarse, capitán sin más. Se puede dar el caso en el que la justicia suelte a Dantes. Pero, añadió con una sonrisa, la justicia es la justicia, y en ella confío. Y con estas saltó a una barca dando la orden al barquero de conducirle a bordo del Faraón, donde el armador, como sabemos, le había citado. Capítulo 6. El sustituto del fiscal del reino. En la calle del Grand Cours, enfrente de la fuente de Le Méduse, en una de esas viejas casas de arquitectura aristocrática construidas por Puget, se celebraba también en el mismo día y a la misma hora una comida de compromiso, solo que, en lugar de que los actores de esta otra escena fuesen gente de pueblo, marineros y soldados, estos pertenecían a la cúspide de la sociedad marsellesa. Se trataba de antiguos magistrados que habían dimitido de sus cargos bajo el usurpador, antiguos oficiales que habían desertado de nuestras filas para pasar a las del ejército de Condé, jóvenes a los que sus familias, aunque poco seguras sobre su subsistencia, a pesar de los 4 o 5 interinos a los que habían pagado, habían educado en el odio hacia ese hombre del que 5 años de exilio harían de él un mártir y 15 años de restauración un dios. Estaban a la mesa, y la conversación discurría ardorosa por todas las pasiones de la época, pasiones tanto más terribles, vívidas y encarnizadas en el mediodía, en cuanto que 500 años de odios religiosos venían a apoyar a los odios políticos. El emperador, rey de la isla de Elba, después de haber sido soberano de una parte del mundo, reinando sobre una población de 5 o 6,000 almas, después de haber oído gritar «¡Viva Napoleón!» a 120 millones de súbditos en 10 lenguas diferentes, el emperador, decimos, era tratado como hombre perdido por siempre jamás para Francia y para el trono. Los magistrados destacaban las equivocaciones políticas, los militares hablaban de Moscú y de Leipzig, las mujeres de su divorcio de Josefina.
a todo este mundo monárquico tan alegre y triunfante, no por la caída del hombre, sino por el aniquilamiento del principio. Le parecía que la vida volvía de nuevo para ellos y que salían de un penoso sueño. Un anciano, decorado con la cruz de Saint Louis, se levantó y propuso a sus comensales un brindis a la salud del rey Luis XVIII. Era el marqués de Saint-Méran. Ante este brindis, que recordaba a la vez a Luis XVIII como exiliado de Hartwell y rey pacificador de Francia, el ruido fue grande, los vasos se levantaron al estilo inglés y las damas desataron sus ramilletes y alfombraron con sus flores el mantel. Resultó todo de un entusiasmo casi poético. «Convendrían si estuvieran aquí», dijo la marquesa de Saint-Méran, mujer de ojos secos, labios delgados, de aspecto aristocrático y todavía elegante a pesar de sus 50 años. «Convendrían todos esos revolucionarios que nos expulsaron y a quienes nosotros dejamos conspirar tranquilamente en nuestros viejos castillos, que compraron por un trozo de pan durante el terror. Convendrían en que la verdadera devoción y entrega era la nuestra, puesto que nosotros nos vinculábamos con la monarquía que caía, mientras que ellos, por el contrario, saludaban al sol naciente y amasaban sus fortunas mientras que nosotros perdíamos las nuestras. Convendrían en que nuestro rey, el nuestro, era realmente Luis el bien amado, mientras que su usurpador, el de ellos, no ha sido más que Napoleón el maldito. ¿No es así, de Villefort? ¿Decía usted, señora marquesa? Perdóneme, pero no estaba en la conversación. Deje usted a estos chicos, marquesa, repuso el anciano que había dirigido el brindis. Estos jóvenes van a casarse y naturalmente tienen que hablar de otra cosa y no de política. «Le pido perdón, madre», dijo una joven y guapa muchacha de rubios cabellos, de ojos de terciopelo que nadaban en un fluido de nácar. «Le devuelvo al señor de Villefort y a quien he acaparado un momento. Señor de Villefort, mi madre le está hablando». Estoy dispuesto a responder a la señora si tiene a bien a renovar su pregunta, que oí mal, dijo el señor de Villefort. «Se le perdona, René», dijo la marquesa con una sonrisa de ternura que uno se asombraba de ver florecer sobre ese rostro seco, pero el corazón de la mujer está hecho así, que por muy árido que se ponga al soplo de los prejuicios y de las exigencias de la etiqueta, siempre hay un rincón fértil y risueño. Es el rincón que Dios ha consagrado al amor maternal. «Se le perdona. Estaba yo diciendo ahora, Villefort, que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestra entrega». Oh, señora, al menos ellos tienen algo que sustituya todo eso, el fanatismo. Napoleón es el Mahoma de Occidente, es para todos esos hombres vulgares, pero de ambiciones supremas, no solamente un legislador y un jefe, sino que además es un modelo, el modelo de la igualdad. «¿De la igualdad?», exclamó la marquesa. «¿Napoleón modelo de la igualdad? ¿Y qué será entonces Robespierre? Me parece que usted ha robado el puesto a Robespierre para dárselo al corso. Es más que una usurpación, me parece». «No, señora», dijo Villefort. «Dejo a cada uno de ellos en su pedestal, a Robespierre en la plaza Luis XV, en su cadalso, a Napoleón en la plaza Vendôme, en su columna. La diferencia es que uno ha hecho la igualdad por abajo y el otro la igualdad por arriba. El uno ha bajado a los reyes al nivel de la guillotina y el otro ha elevado al pueblo a nivel del trono. Eso no quiere decir», añadió Villefort riendo, «que ambos no sean unos infames revolucionarios, y que el 9 Termidor y el 4 de abril de 1814 no sean ambos dos felices días para Francia y dignos de ser igualmente festejados por todos los amigos del orden y de la monarquía. Pero eso explica también cómo, por muy caído que esté para no levantarse nunca, o al menos eso espero, eso explica cómo Napoleón ha conservado a sus secuaces. ¿Qué quiere usted, marquesa?
Cromwell, que no fue más que la mitad de lo que ha sido Napoleón, también tenía los suyos. ¿Sabe usted que lo que dice Villefort huele a la revolución a una legua? Pero le perdono, no se puede ser hijo de girondino y no conservar un gusto por el terruño. Un vivo sonrojo pasó por la frente de Villefort. Mi padre era girondino, señora, dijo. Es cierto, pero mi padre no votó la muerte del rey. Mi padre fue proscrito por ese mismo terror que usted proscribe, y faltó poco si no se vio con su cabeza en el mismo cadalso que vio caer la cabeza del padre de usted. Sí, dijo la marquesa, sin que ese recuerdo sangriento produjese la menor alteración de sus rasgos. solamente que de haber subido ambos al cadalso hubiera sido por principios diametralmente opuestos, y la prueba está en que toda mi familia quedó vinculada a los príncipes exiliados, mientras que el padre de usted se dio prisa en unirse al nuevo gobierno, y que después de que el ciudadano Noirtier fuera girondino, el conde Noirtier se convirtió en senador. «Madre, dijo René. Usted sabe que habíamos convenido en que no se volvería a hablar de esos malos recuerdos». Señora, respondió Villefort, yo me uniré a la señorita de Saint-Méran para rogarle muy humildemente el olvido del pasado. ¿De qué sirve recriminarse cosas en las que incluso la voluntad de Dios es impotente? Dios puede cambiar el futuro, pero ni siquiera Él puede modificar el pasado. Lo que nosotros podemos, nosotros los hombres, es, si no renegar de Él, sí al menos cubrirlo de un tupido velo. Y bien, yo me he apartado no solamente de la opinión de mi padre, sino también del nombre de mi padre. Mi padre fue, o incluso es aún, bonapartista, y se llama Noirtier, y yo soy monárquico y me llamo Villefort. Deje, señora, morir en el viejo tronco un resto de savia revolucionaria, y no vea, señora marquesa, más que el brote que se aparta de su tronco, sin poder, y diré casi, sin querer despegarse del todo. Bravo, Villefort, dijo el marqués. Bravo, bien respondido. Yo también he predicado siempre a la marquesa el olvido del pasado, sin haber podido obtenerlo nunca por su parte. Espero que usted tenga más suerte. Sí, está bien, dijo la marquesa. Olvidemos el pasado. No pido nada mejor, y está convenido. Pero que al menos Villefort sea inflexible respecto al futuro. No olvide, Villefort, que respondimos por usted ante su majestad, que su majestad, ella también, ha querido olvidar, que ante nuestra recomendación su majestad tendió la mano, como yo olvido ante el ruego que usted me hace. Pero si le cae a usted entre las manos algún conspirador, piense que se seguirán teniendo los ojos sobre usted, de quien se sabe que pertenece a una familia que pudiera estar en relación con esos conspiradores. «Ay, señora», dijo Villefort, «mi profesión y sobre todo los tiempos en los que vivimos me ordenan ser severo. Lo seré. Ya he tenido que soportar algunas acusaciones políticas y respecto a ellas ya fui sometido a prueba. Desgraciadamente, no hemos terminado aún». «¿Usted cree?», dijo la marquesa. «Mucho me temo que sea así. Napoleón en la isla de Elba está cerca de Francia. Su presencia, casi visible desde nuestras costas, mantiene la esperanza de sus seguidores. Marsella está llena de oficiales con media paga que cada día, bajo un frívolo pretexto, buscan pelea con los monárquicos. De ahí los duelos entre la gente de clase elevada, y de ahí los asesinatos entre la gente del pueblo». «Sí», dijo el conde de Salvieux, viejo amigo del señor de Saint-Méran y chambelán del señor conde de Artois. «Sí, pero usted sabe que la Santa Alianza le desaloja». «Sí, de eso se trataba cuando nos vinimos de París», dijo el señor de Saint-Méran. «¿Y a dónde le envían?» «A Santa Elena». «¿A Santa Elena? ¿Y eso qué es?», preguntó la marquesa.
Una isla situada a 2000 leguas de aquí, más allá del Ecuador, respondió el conde. Menos mal, como dice Villefort, es una gran locura haber dejado a un hombre así entre Córcega, donde nació, y Nápoles, donde aún reina su cuñado, y frente a Italia, a la que quería convertir en un reino para su hijo. Desgraciadamente, dijo Villefort, tenemos los tratados de 1814 y no se puede tocar a Napoleón sin incumplir esos tratados. Y bien, se incumplirán, dijo el señor de Salvieux. ¿Es que él fue tan puntilloso cuando se trató de fusilar al desgraciado duque de Enghien? Sí, dijo la marquesa. Está convenido. La Santa Alianza libra a Europa de Napoleón y Villefort libra a Marsella de sus seguidores. ¿El rey reina o no reina? Si reina, su gobierno debe ser fuerte y sus agentes inflexibles. Es la manera de prevenir el mal. Desgraciadamente, señora, dijo sonriendo Villefort, un sustituto del fiscal del rey llega siempre cuando el mal ya está hecho. Entonces le toca a él remediarlo. Podría decirle además, señora, que nosotros no remediamos el mal, sino que intentamos vengarlo. Eso es todo. Oh, señor de Villefort, dijo una joven y bonita persona, hija del conde de Salvieux y amiga de la señorita de Saint-Méran. Trate entonces de conseguir un buen proceso mientras que estemos en Marsella. Yo nunca he visto una audiencia y dicen que es muy curioso de ver. Muy curioso, en efecto, señorita, dijo el sustituto. Pues en lugar de una tragedia ficticia, es un verdadero drama. En lugar de sufrimientos representados, son sufrimientos reales. El hombre que se ve juzgado allí, en lugar de que una vez bajado el telón se vuelva a su casa, cene en familia y se acueste tranquilamente para volver a empezar al día siguiente, ese hombre vuelve a la prisión donde se encuentra con el verdugo. Como puede usted ver, para las personas nerviosas que buscan emociones, no hay espectáculo que valga más que ese. Esté usted tranquila, señorita, si la circunstancia se presenta, se la procuraré. Nos hace temblar y se ríe, dijo René palideciendo. ¿Qué quiere usted? Es un duelo. Yo ya he solicitado 5 o 6 veces la pena de muerte contra acusados políticos o de otra causa. Y bien, ¿quién sabe cuántos puñales a esta hora se afilan en la sombra o están ya preparados contra mí? Oh, Dios mío, dijo René, entristeciéndose cada vez más. ¿Es que habla usted en serio, señor de Villefort? En serio a más no poder, señorita, repuso el joven magistrado con la sonrisa en los labios. Y con esos buenos procesos que desea la señorita para satisfacer su curiosidad y que yo deseo para satisfacer mi ambición, la situación no hará más que agravarse. Todos esos soldados de Napoleón, habituados a ir a ciegas contra el enemigo, ¿creen ustedes que reflexionan al quemar un cartucho o al lanzarse con la bayoneta? Pues bien, reflexionarán más para matar a un hombre del que piensan que es su enemigo personal que para matar a un ruso, a un austriaco o a un húngaro al que nunca han visto. Por otra parte, tiene que ser así. Miren ustedes, sin eso nuestro oficio no tendría excusa. Yo mismo, cuando veo brillar en los ojos del acusado el relámpago luminoso de la rabia, me siento animado, me exalto. Ya no es un proceso, es un combate. Lucho contra él responde, yo vuelvo a la carga, y el combate termina como todos los combates, con una victoria o con una derrota. Eso es lo que significa litigar. Es el peligro el que nos lleva a la elocuencia. Un acusado que me sonriera después de mi réplica me haría creer que he hablado mal, que lo que he dicho no tiene color ni vigor, que es insuficiente. Piensen, pues, en la sensación de orgullo que siente un fiscal del rey, convencido de la culpabilidad del acusado, cuando ve al culpable palidecer y doblegarse bajo el peso de las pruebas y bajo los dardos de su elocuencia. Esa cabeza se baja y caerá.
René dio un leve grito. «Eso sí que es hablar», dijo uno de los invitados. «Este es el hombre que se necesita en tiempos como los nuestros», dijo otro. «Además», dijo un tercero, «en su último juicio estuvo usted soberbio, mi querido Villefort. Ya sabe, aquel hombre que había asesinado a su padre. Y bien, literalmente usted le mató antes que el verdugo le tocara». «Oh, en cuanto a los parricidas», dijo René, «oh, poco importa. No hay suplicio suficientemente grande para hombres así. Pero en cuanto a los desgraciados acusados políticos...» «Pues aún peor, René, puesto que el rey es el padre de la nación, y querer derrocar o matar al rey es querer matar al padre de 32 millones de hombres». «Oh, es igual, señor de Villefort», dijo René. «¿Me promete usted ser indulgente con los que yo le recomiende?» «Esté tranquila», dijo Villefort con su más encantadora sonrisa. «Haremos juntos mis requisitorias». «Querida», dijo la marquesa, «ocúpese usted de sus colibríes, sus podencos y sus trapos, y deje a su futuro esposo hacer su trabajo. Hoy en día las armas descansan, y la toga tiene solvencia. Hay sobre eso una frase latina de una gran profundidad». «Sedant arma togae», dijo con una inclinación Villefort. «Yo no me atrevería a hablar en latín», respondió la marquesa. «Creo que yo preferiría que usted fuese médico», repuso René. «El ángel exterminador, por muy ángel que sea, siempre me ha asustado mucho». «Mi buena René», murmuró Villefort mirando a la joven con ojos amorosos. «Hija mía», dijo el marqués, «el señor de Villefort será el médico moral y político de esta provincia. Créeme, es un buen papel el que tiene que representar». «Y será un modo de hacer olvidar el que ha representado su padre», repuso la incorregible marquesa. «Señora», repuso Villefort con una triste sonrisa, «ya tuve el honor de decirle a usted que mi padre, o eso espero al menos, que mi padre había abjurado de sus errores del pasado, que se ha convertido en un amigo lleno de celo por la religión y el orden, mejor monárquico que yo, quizá, pues él lo es por arrepentimiento, y yo lo soy por pasión». Y después de esa frase redonda, Villefort, para comprobar el efecto de su facundía, miró a los comensales, como tras una frase equivalente en el estrado hubiera mirado al auditorio. «Y bien, mi querido Villefort», repuso el conde de Salvieux, «es justamente lo que respondía yo antes de ayer al ministro de la casa del rey, en las Tuilerías, que me pedía un poco cuentas de esa singular alianza entre el hijo de un girondino y la hija de un oficial del ejército de Condé. Y el ministro lo comprendió muy bien. Este sistema de fusión es el sistema de Luis XVIII. Además, el rey, que sin que nos diéramos cuenta estaba escuchando nuestra conversación, nos interrumpió diciendo: «Villefort, observen que el rey no pronunció el nombre de Noirtier, sino que hizo hincapié en el de Villefort. Villefort hará una buena carrera», dijo entonces el rey. «Es un hombre ya maduro y que pertenece a mi mundo. Vi con gusto que el marqués y la marquesa de Saint-Méran lo tomasen por yerno, y yo mismo les hubiese aconsejado esa alianza si no hubieran sido ellos los primeros en venir a solicitar mi permiso para contraerla». «¿El rey dijo eso, conde?», exclamó Villefort encantado. «Yo le refiero sus mismas palabras, y si el marqués quiere ser franco, confesará que lo que yo le digo ahora concuerda perfectamente con lo que el rey le dijo a él mismo hace 6 meses, cuando habló con él del proyecto de matrimonio entre su hija y usted». «Es cierto», dijo el marqués. «Oh, entonces seré deudor de ese digno príncipe. ¿Qué no haría yo por servirle?». «Menos mal», dijo la marquesa. «Así es como yo le quiero.
Que venga un conspirador ahora, que será bienvenido. Y yo, madre, dijo René, yo ruego a Dios que no la escuche, madre, que no envíe al señor de Villefort más que ladronzuelos, pequeños timadores o tímidos estafadores. Siendo así, dormiré tranquila. Es como si usted deseara para el médico migrañas, sarampiones y picaduras de avispa, todo lo que no atañe más que a la epidermis, dijo Villefort riendo. Si usted quiere verme fiscal del reino, deséeme, por el contrario, esas terribles enfermedades cuya cura hace el honor al médico. En ese momento, y como si el azar no hubiera esperado más que la emisión del deseo de Villefort para que ese deseo fuera otorgado, una ayuda de cámara entró y le dijo unas palabras al oído. Villefort se levantó entonces de la mesa disculpándose y regresó poco después con la sonrisa en el rostro y en los labios. René le miró con amor, pues visto así, con sus ojos azules, su tez mate y sus patillas negras que enmarcaban su rostro, era verdaderamente un elegante y apuesto joven. Además, todo el espíritu de la joven pareció pendiente de sus labios, esperando que explicase la causa de su momentánea desaparición. «Y bien», dijo Villefort, «usted ambicionaba hace un momento, señorita, tener como marido a un médico. Tengo al menos, con los discípulos de Esculapio», aún se hablaba así en 1815, «ese parecido, el que nunca dispongo de mi tiempo y que vienen a molestarme incluso estando junto a usted, incluso en el banquete de mi compromiso». «¿Y cuál es la causa, señor?», preguntó la hermosa joven con cierta inquietud. «Ay, la de un enfermo que, si tengo que creer en lo que me han dicho, es de extrema gravedad. Esta vez es un caso grave, y la enfermedad roza el cadalso». «¡Oh, Dios mío!», exclamó René palideciendo. «¿De verdad?», dijo al unísono la asamblea. «Parece que simplemente acaban de descubrir un pequeño complot bonapartista». «¿Es posible?», dijo la marquesa. «Esta es la carta de denuncia». Y Villefort leyó. «El señor fiscal del rey queda prevenido por un amigo del trono y de la religión que el llamado Edmond Dantes, segundo del navío El Faraón, que ha llegado esta mañana de Esmirna después de haber tocado los puertos de Nápoles y de Portoferraio, ha sido encargado por Murat de llevar una carta al usurpador, y a su vez el usurpador le ha entregado una carta para el Comité Bonapartista de París. Se obtendrá la prueba de su crimen arrestándole, pues o la lleva consigo o la tiene en casa de su padre o en la cabina a bordo del Faraón». «Pero», dijo René, «esa carta, que por otra parte no es más que una carta anónima, va dirigida al señor fiscal del rey y no a usted». «Sí, pero el fiscal del rey está ausente. En su ausencia, la epístola llegó a su secretario, que tenía la misión de abrir las cartas. Entonces abrió esta, ordenó que me buscaran y, al no encontrarme, cursó las órdenes de arresto». «O sea que el culpable está arrestado», dijo la marquesa. «O sea, el acusado», repuso René. «Sí, señora», dijo Villefort, «y como he tenido el honor de decir hace un rato a la señorita René, si encontramos esa carta en cuestión, el enfermo está bien enfermo». «¿Y dónde está ese pobre desgraciado?», preguntó René. «Está en mi casa». «Vaya usted, amigo mío», dijo el marqués. «No incumpla sus deberes por quedarse con nosotros cuando el servicio del rey le reclama en otro sitio. Vaya pues donde el servicio del rey le reclama». «Oh, señor de Villefort», dijo René juntando las manos en señal de súplica, «sea indulgente, es el día de nuestro compromiso». Villefort dio una vuelta alrededor de la mesa y al acercarse a la silla de la joven, apoyándose en el respaldo, le dijo: «Para evitarle a usted una inquietud, haré todo lo que pueda, querida René,
pero si los indicios son claros, si la acusación es cierta, tendré que cortar esa mala hierba bonapartista». René se estremeció ante esa palabra de cortar, pues esa hierba a la que había de cortar tenía una cabeza. Va, dijo la marquesa. No escuche a esta niña, Villefort, ya se acostumbrará. Y la marquesa tendió a Villefort su mano seca que él besó, sin dejar de mirar a René y diciéndole con los ojos: «Es la mano de usted la que beso, o al menos la que me gustaría besar en este momento». «Tristes auspicios», murmuró René. «De verdad, señorita», dijo la marquesa, «es usted de un infantilismo desesperante. Solo le pido un poco de lo que, por el bien del Estado, tendrá que hacer con sus fantasías sentimentales y sus sensiblerías del corazón». «Oh, madre», murmuró René. «Gracias por su hija, aunque sea tan mala monárquica, señora marquesa», dijo Villefort. «Le prometo que cumpliré con mi oficio de sustituto de fiscal del rey en conciencia, es decir, que seré horriblemente severo». Pero al mismo tiempo que el magistrado dirigía esas palabras a la marquesa, el prometido echaba una mirada a hurtadillas a su prometida, y esa mirada decía: «Tranquila, René, por nuestro amor seré indulgente». René respondió a esa mirada con su más dulce sonrisa, y Villefort salió con el paraíso en el corazón. Capítulo 7. El interrogatorio. Apenas Villefort hubo salido del comedor, se quitó su máscara alegre para tomar el aspecto grave de un hombre llamado a la suprema función de pronunciarse sobre la vida de un semejante. Ahora bien, a pesar de la movilidad de su fisonomía, movilidad que, como debe hacer todo hábil actor, había ensayado más de una vez ante el espejo, esta vez le supuso un gran esfuerzo fruncir el ceño y entristecer sus rasgos. En efecto, aparte del recuerdo de esa línea política seguida por su padre, y que, si no se alejaba de ella completamente, podía influir en que su futuro se torciera, Gerard de Villefort era en este momento tan feliz como le es dado serlo a un hombre, ya rico por sí mismo. Ocupaba a sus 27 años un puesto relevante en la magistratura. Desposaba a una joven y bella persona a la que amaba, no apasionadamente, sino con la razón, como puede amar un sustituto del fiscal del rey. Y además de su belleza, que era notable, la señorita de Saint-Méran, su prometida, pertenecía a una de esas familias mejor situadas de la época. Y además de la influencia de su padre y de su madre, que al no tener más hijos podían conservar entera para su yerno, aportaba también a su marido una dote de 50,000 escudos, que, gracias a las expectativas, atroz palabra inventada por los mediadores de ese matrimonio, podía aumentarse un día con una herencia de 500,000 aproximadamente. Todos esos elementos reunidos sumaban pues para Villefort un total de felicidad deslumbrante, hasta el punto de que podría objetar ver manchas en el sol cuando había mirado durante largo tiempo su vida interior con los ojos del alma. En la puerta le esperaba el comisario de policía. Al ver a ese hombre vestido de negro, le hizo caer rápidamente desde las alturas del tercer cielo hasta la tierra material que pisamos. Recompuso su rostro, como hemos dicho, y acercándose al oficial de justicia: «Aquí estoy, señor», le dijo. «He leído la carta y ha hecho usted bien en arrestar a ese hombre. Ahora deme todos los detalles que ha recogido sobre él y sobre la conspiración». «De la conspiración, señor, no sabemos aún nada. Todos los papeles que se le han incautado y que llevaba consigo están recogidos en un solo legajo y han sido sellados y depositados en su despacho de usted. En cuanto al acusado, ya lo ha visto usted en la misma carta que lo denuncia. Es un tal Edmond Dantès, el segundo de a bordo del Tres Palos del Faraón, que comercia algodón con Alejandría y Esmirna y que pertenece a la casa Morrel e Hijo de Marsella».
Antes de servir en la marina mercante, ¿había servido en la marina militar? Oh, no, señor. Es un muchacho muy joven. ¿De qué edad? De 19 o 20 años, a lo más. En ese momento, y cuando Villefort, siguiendo la Grande Rue, había llegado a la esquina de la calle de los Conseil, un hombre que parecía que le esperaba le abordó. Era el señor Morrel. «Ah, señor de Villefort», exclamó el buen hombre al ver al sustituto. «Estoy encantado de encontrarle. Imagínese que se acaba de cometer un error de lo más extraño, de lo más inaudito. Acaban de arrestar al segundo de mi barco, Edmond Dantès». «Lo sé, señor», dijo Villefort. «Vengo para interrogarle». «Oh, señor», continuó el señor Morrel, llevado por su amistad hacia el joven. «Usted no conoce a la persona a la que se acusa, y yo sí, yo la conozco. Imagínese, el hombre más dulce, el más probo, me atrevería casi a decir que es el que conoce mejor su oficio de toda la marina mercante. Oh, señor de Villefort, se lo recomiendo sinceramente y con todo mi corazón». Villefort, como se ha podido ver, pertenecía al partido noble de la ciudad, y Morrel al partido plebeyo. El primero era realista ultra, el segundo se le sospechaba secretamente bonapartista. Villefort miró desdeñosamente a Morrel y le respondió con frialdad. «Usted sabe, señor, que se puede ser dulce en la vida privada, probo en sus relaciones comerciales, sabio en su profesión, y no por eso dejar de ser un gran culpable. Políticamente hablando, usted lo sabe, ¿no es así, señor?» Y el magistrado recalcó esas últimas palabras como si quisiera aplicárselas al mismo armador, mientras que su mirada escrutadora parecía querer penetrar hasta el fondo de este hombre, tan osado como para interceder por alguien, cuando debía saber que él mismo tenía necesidad de indulgencia. Morrel se sonrojó, pues no tenía la conciencia muy clara en relación con las opiniones políticas, y además la confidencia que le hizo Dantès respecto a su entrevista con el gran mariscal y a esas palabras que le había dirigido el emperador le turbaba un poco. Sin embargo, añadió con el acento del más profundo interés: «Se lo suplico, señor de Villefort, sea justo como usted debe serlo. Bueno, como siempre lo es usted, y devuélvanos pronto a ese pobre Dantès». Ese «devuélvanos» sonó a revolucionario en el oído del sustituto del fiscal del rey. «Vamos», se dijo a sí mismo. «Devuélvanos. ¿Es que ese Dantès estará afiliado a alguna secta de Carbonari como para que su protector emplee así, sin pensarlo, esa fórmula colectiva? Le arrestaron en un cabaret, según me ha dicho, creo, el comisario, y en numerosa compañía», añadió. «¿Será alguna asamblea?» Y dijo en voz alta: «Señor, puede estar perfectamente tranquilo, y usted no habrá apelado inútilmente a mi justicia si el acusado es inocente, pero si por el contrario es culpable, vivimos en una época difícil, señor, en la que la impunidad sería un fatal ejemplo. Me veré, pues, forzado a cumplir con mi deber». Y tras esto, como ya habían llegado a la puerta de su casa, adosada al Palacio de Justicia, entró majestuosamente, después de saludar con una glacial cortesía al desgraciado armador, que se quedó como petrificado en el sitio en el que Villefort se apartó de él. La antecámara estaba llena de gendarmes y de agentes de policía. En medio de ellos, vigilado, rodeado de miradas ardientes de odio, se mantenía de pie, tranquilo e inmóvil el prisionero. Villefort atravesó la antecámara, echó una mirada oblicua a Dantès y después de coger el legajo que le remitió un agente, desapareció diciendo: «Que traigan al prisionero». Por muy rápida que hubiera sido esa mirada, a Villefort le bastó para hacerse una idea del hombre que tenía que interrogar. Había reconocido la inteligencia en esa frente ancha y despejada, el valor en esos ojos fijos y ese ceño fruncido, y la franqueza en esos labios espesos y medio abiertos, que dejaban ver una doble fila de dientes blancos como el marfil.
La primera impresión había sido favorable a Dantes, pero Villefort había oído decir tan a menudo, como frase de profunda política, que había que desconfiar del primer impulso, dado que era el bueno. Aplicó la máxima a la primera impresión, sin tener en cuenta la diferencia que hay entre las dos palabras. Ahogó, pues, los buenos instintos que querían invadir su corazón para desde allí dar el salto a su mente. Compuso ante el espejo su cara de los grandes días y se sentó, sombrío y amenazador, ante su mesa de despacho. Un instante después entró Dantes. El joven seguía estando pálido pero tranquilo y sonriente. Saludó al juez con una cortesía de cierta soltura. Después buscó con los ojos un asiento como si estuviera en el salón de los armadores Morrel. Fue solamente entonces cuando encontró la mirada sin brillo de Villefort, esa particular mirada de los hombres de palacio, que no quieren que nadie lea sus pensamientos, y que transforman sus ojos en un cristal opaco. Esa mirada le hizo ver que estaba ante la justicia, rostro de sombrías maneras. —¿Quién es usted y cómo se llama? —preguntó Villefort, hojeando las notas que el agente le había remitido al entrar y que desde hacía una hora se habían ido haciendo voluminosas, pues la corrupción de los espionajes se pega rápidamente a ese cuerpo desgraciado a quien llaman los acusados. —Me llamo Edmond Dantes, señor —respondió el joven con una voz tranquila y clara. Soy el segundo de a bordo del navío El Faraón, que pertenece a Morrel e hijo. —¿Edad? —continuó Villefort. 19 años, respondió Dantes. —¿Qué hacía usted en el momento en el que fue arrestado? —Asistía a la comida de mi propio compromiso, señor —dijo Dantes con voz ligeramente emocionada. Tan doloroso era el contraste entre aquellos momentos de alegría con la lúgubre ceremonia que ahora se cumplía, y tan sombrío era el rostro del señor de Villefort que hacía brillar con toda su luz la radiante figura de Mercedes. —¿Usted asistía a la comida de su compromiso? —dijo el sustituto, sobrecogiéndose a pesar suyo. —Sí, señor, estoy a punto de casarme con la mujer que amo desde hace 3 años. Villefort, por muy impasible que fuera de ordinario, se sintió sin embargo afectado por la coincidencia, y esa voz emocionada de Dantes, sorprendido en medio de su dicha, llegó a despertar una fibra de simpatía en el fondo de su alma. Él también se casaba, él también era feliz y acababan de turbar su felicidad para que contribuyera a destruir la alegría de un hombre que, como él, tocaba ya la felicidad. Esa cercanía filosófica, pensó, causará un gran efecto a mi regreso al salón del señor de Saint-Méran, y compuso por adelantado en su mente, mientras que Dantes esperaba nuevas preguntas, las palabras antitéticas con cuya ayuda los oradores construyen sus frases, ansiosas de aplausos, que a veces hacen creer en la verdadera elocuencia. Cuando terminó de componer su pequeño discurso interior, Villefort sonrió de su efecto y volviendo a Dantes. «Continúe, señor», dijo. ¿Qué quiere que continúe? «Continúe ilustrando a la justicia». Que la justicia me diga sobre qué quiere que la ilustre, y yo le diré todo lo que sé, solamente que, añadió a su vez con una sonrisa, le prevengo que no sé gran cosa. ¿Ha servido usted en tiempos del usurpador? Iba a ser incorporado a la Marina Militar cuando cayó. Se dice que las opiniones políticas de usted son exageradas, dijo Villefort, a quien no se le había dicho nada respecto a eso, pero a quien no le importó formular la pregunta como si fuera una acusación. ¿Mis opiniones políticas, señor? Casi me da vergüenza decirlo, pero yo nunca he tenido lo que se llama una opinión. Apenas tengo 19 años, como he tenido el honor de decirle. Yo no sé nada, yo no estoy destinado a representar ningún papel. Lo poco que soy y seré, si me conceden el puesto que ambiciono, se lo deberé al señor Morrel. Así que todas mis opiniones, no diré políticas, sino privadas, se limitan a estos 3 sentimientos:
Amo a mi padre, respeto al señor Morrel y adoro a Mercedes. Eso es, señor, todo lo que puedo decir a la justicia. Ya ve usted que es muy poco interesante a ese respecto». A medida que Dantes hablaba, Villefort miraba su rostro a la vez tan dulce y tan franco, y sentía que volvían a su memoria las palabras de René, que sin conocerle le había pedido indulgencia para el acusado. Con la costumbre que tenía ya el sustituto del crimen y de los criminales, veía surgir en cada palabra de Dantes la prueba de su inocencia. En efecto, este joven, se podría casi decir, este niño, sencillo, natural, elocuente, con esa elocuencia del corazón que nunca se encuentra cuando se busca, llena de afecto por todos, porque era feliz, y que la felicidad hace buenos incluso a los malos, vertía sobre el juez la dulce afabilidad que desbordaba de su corazón. Edmond no tenía ni en la mirada ni en la voz, ni en el gesto, por muy rudo y severo que Villefort había sido con él, más que dulzura y bondad para quien le interrogaba. «Pardiez», se dijo Villefort, «he ahí un muchacho encantador, y no me costará mucho trabajo, espero, hacerme ver bien por René, cumpliendo con la primera recomendación que me ha hecho. Esto me valdrá un gran apretón de manos delante de todo el mundo y un beso encantador en un rincón». Y con esa dulce esperanza el rostro de Villefort se iluminó, de manera que cuando trasladaba en sus miradas su pensamiento a Dantes, que había seguido todos los movimientos de la fisonomía de su juez, sonreía como su pensamiento. «Señor», dijo Villefort, «¿tiene usted enemigos?» «Enemigos míos», dijo Dantes, «tengo la dicha de ser poca cosa para haberme creado enemigos a causa de mi posición. En cuanto a mi carácter, un poco vivo quizá, he intentado siempre suavizarlo con mis subordinados. Tengo 10 o 12 marineros bajo mis órdenes. Pregúntele, señor, y le dirán que me estiman y me respetan. No como a un padre, soy demasiado joven para eso, pero sí como a un hermano mayor». «Pero a falta de enemigos quizá tenga usted gente que le envidia. Usted va a ser nombrado capitán con 19 años, lo que es un puesto elevado para su edad. Usted va a casarse con una hermosa joven que le quiere, lo que es una dicha rara en todos los estados de la tierra. Estas dos ventajas del destino han podido crearle envidias». Sí, tiene usted razón. Usted debe conocer a los hombres mejor que yo, y eso es posible, pero si esa gente que me envidia está entre mis amigos, confieso que prefiero no conocerlos, para no verme obligado a odiarlos. «Se equivoca, señor. Siempre hay que ver claro alrededor de uno, tanto como sea posible, y de verdad que usted me parece un joven tan digno que, en cuanto a usted, voy a apartarme de las reglas ordinarias de la justicia y voy a ayudarle a ver claro comunicándole la denuncia que le ha traído ante mí. Este es el papel acusador. ¿Reconoce usted la letra?». Y Villefort sacó la carta del bolsillo y se la presentó a Dantes. Dantes la vio y la leyó. Una nube pasó por su frente y dijo: «No, señor, no reconozco la letra. Está distorsionada y a pesar de todo es bastante clara. En todo caso es una mano muy hábil la que la ha trazado. Soy muy feliz», añadió mirando agradecido a Villefort, «de tener que tratar con un hombre como usted, pues en efecto ese envidioso es un verdadero enemigo». Y por el relámpago que pasó por los ojos del joven al pronunciar esas palabras, Villefort pudo distinguir todo lo que de oculta violenta energía había bajo su primera dulzura. «Y ahora veamos», dijo el sustituto. «Respóndame con franqueza, señor. No como un acusado ante el juez, sino como un hombre en una falsa posición responde a otro hombre que se interesa por él. ¿Qué hay de verdad en toda esa acusación anónima?». Y Villefort echó una mirada de asco sobre la carta que Dantes le había devuelto. «Todo y nada, señor, y esta es la pura verdad, por mi honor de marino, por mi amor a Mercedes, por la vida de mi padre».
Hable, señor, dijo en voz alta Villefort, y después añadió para sí: si René pudiera verme, espero que estaría contenta conmigo y que ya no me llamaría un cortacabezas. Pues bien, al zarpar de Nápoles, el capitán Leclerc cayó enfermo de una fiebre cerebral. Como no teníamos médico a bordo y dado que no quería recalar en ningún puerto de la costa, ya que tenía prisa por llegar a la isla de Elba, su enfermedad empeoró hasta el punto que al final del tercer día, sintiendo que iba a morir, me llamó junto a él. Mi querido Dantes, me dijo, júreme por su honor que hará lo que voy a decirle. En ello van los más altos intereses. Se lo juro, capitán, le respondí. Y bien, como cuando yo muera el mando del navío recae sobre usted en calidad de segundo, tomará usted el mando, pondrá rumbo a la isla de Elba, desembarcará en Portoferraio, preguntará por el gran mariscal y le remitirá esta carta. Quizá entonces le remita a usted otra y le encargue a usted alguna misión. Esa misión que me estaba reservada a mí, la cumplirá usted en mi lugar, Dantes, y todo el honor recaerá sobre usted. Lo haré, capitán, pero quizá yo no pueda llegar tan fácilmente como usted piensa hasta el gran mariscal. Aquí tiene una sortija que usted le entregará, me dijo el capitán, y que le allanará todas las dificultades. Y con esas palabras me entregó una sortija. Era el momento. 2 horas después empezó a delirar. El día siguiente murió. ¿Y entonces qué hizo usted? Lo que debía hacer, señor, lo que cualquier otro hubiera hecho en mi lugar. En todo caso, la voluntad de un moribundo es sagrada. Pero entre los marinos, la voluntad de su superior son órdenes que deben cumplirse. Puse pues rumbo hacia la isla de Elba, a la que llegué al día siguiente. Dejé a todo el mundo a bordo y bajé solo a tierra. Como lo había previsto, tuve algunas dificultades para llegar junto al gran mariscal, pero le envié la sortija que debía servirme como señal de reconocimiento, y todas las puertas se abrieron ante mí. El mariscal me recibió, me interrogó sobre las últimas circunstancias de la muerte del desgraciado Leclerc, y como éste lo había previsto, me remitió una carta, encargándome que la llevase en persona a París. Yo se lo prometí, pues se trataba de cumplir con las últimas voluntades de mi capitán. Una vez en Marsella bajé a tierra, arreglé rápidamente todos los asuntos de a bordo. Después corrí a ver a mi prometida, a quien encontré más hermosa y más enamorada que nunca. Gracias al señor Morrel pasamos por encima de todas las dificultades eclesiásticas. Finalmente, señor, yo asistía, como le he dicho, a la comida de compromiso. Iba a casarme dentro de 1 hora y contaba con salir mañana hacia París, cuando, tras esta denuncia que usted parece ahora menospreciar tanto como yo, fui arrestado. Sí, murmuró Villefort. Todo eso parece ser cierto, y si es usted culpable será de imprudencia, aunque esa imprudencia estuviera legitimada por las órdenes de su capitán. Entréguenos esa carta que le dieron en la isla de Elba. Deme su palabra que se presentará usted al primer requerimiento y vaya a reunirse con sus amigos. Así que estoy libre, señor, exclamó Dantes en el colmo de la alegría. Sí, solamente deme esa carta. Debe usted tenerla ahí, señor, pues me la cogieron con los demás papeles, y reconozco como míos algunos de los de ese legajo. Espere, dijo el sustituto de Dantes, que cogía los guantes y el sombrero. Espere, ¿a quién va dirigida? Al señor Noirtier, calle Coqueron, París. Un rayo caído sobre Villefort no hubiera sido ni más rápido ni más imprevisto. Cayó sobre el sillón, del que se había incorporado un poco para alcanzar el montón de papeles incautados a Dantes, y hojeándolos precipitadamente, sacó de entre ellos la fatal carta, sobre la que echó una mirada llena de un indecible terror. Señor Noirtier, calle Coq Herón, número 13,
murmuró palideciendo cada vez más. Sí, señor, respondió Dantes asombrado. ¿Le conoce usted? No, respondió rápidamente Villefort. Un fiel servidor del rey no conoce a conspiradores. ¿Se trata, pues, de una conspiración?, preguntó Dantes, que después de creerse libre comenzaba a sentir un terror mayor que la primera vez. En todo caso, señor, ya le he dicho, yo ignoraba por completo el contenido de la misiva de la que era portador. Sí, repuso Villefort con voz sorda. Pero sabe el nombre del destinatario. Para poder entregarla a él mismo, señor, tenía que saberlo. ¿Y usted no ha mostrado esta carta a nadie?, dijo Villefort leyéndola y palideciendo a medida que leía. A nadie, señor, por mi honor. Todo el mundo ignora que usted era portador de una carta de la isla de Elba dirigida al señor Noirtier. Todo el mundo, señor, excepto quien me la ha entregado. Es demasiado. Esto es demasiado, murmuró Villefort. La frente de Villefort se oscurecía cada vez más a medida que llegaba al final. Sus labios blancos, sus manos temblorosas, sus ojos ardientes parecían trasladar a la mente de Dantes las más dolorosas aprehensiones. Después de la lectura de la carta, Villefort dejó caer la cabeza entre las manos y se quedó un instante anonadado. «Oh, Dios mío, ¿qué ocurre, señor?», preguntó tímidamente Dantes. Villefort no respondió, pero al cabo de unos instantes levantó la cabeza, pálido y descompuesto, y leyó por segunda vez la carta. ¿Y dice usted que no conocía el contenido de esta carta?, repuso Villefort. Por mi honor, le repito, señor, lo ignoro, dijo Dantes. ¿Pero qué le ocurre a usted? Dios mío, ¿se encuentra usted mal? ¿Quiere usted que llame? No, señor, dijo Villefort levantándose rápidamente. No se mueva, no diga una palabra. Soy yo quien da las órdenes aquí, y no usted. Señor, dijo Dantes herido, era para ayudarle, eso es todo. No necesito nada. Un mareo pasajero, eso es todo. Ocúpese de usted y no de mí. Respóndame. Dantes esperó el interrogatorio anunciado con esa petición, pero fue inútil. Villefort volvió a caer sobre el sillón. Se pasó una mano helada por la frente chorreando de sudor y por tercera vez se puso a leer la carta. «Oh, si sabe lo que contiene esta carta», murmuró en silencio. «y alguna vez se entera de que Noirtier es el padre de Villefort, estoy perdido para siempre». Y de vez en cuando miraba a Edmond como si su mirada pudiera romper esa barrera invisible que encierra en el corazón los secretos que mantiene la boca. «Oh, ya no hay ninguna duda», exclamó de repente. «Pero, en nombre del cielo, señor», exclamó el desgraciado muchacho, «si usted duda de mí, si me cree sospechoso, pregúnteme, yo estoy dispuesto a responder». Villefort hizo un esfuerzo violento sobre sí mismo y en un tono que quería ser tranquilo. «Señor», dijo, «del interrogatorio se desprenden los cargos más graves hacia usted. Yo no soy dueño de devolverle al instante la libertad, como lo creí en un principio. Antes de tomar una medida así, debo consultar con el juez de instrucción. Mientras tanto, ya ha visto de qué manera he actuado con usted». «Oh, sí, señor», exclamó Dantes. «Se lo agradezco, pues usted ha sido para mí un amigo más que un juez». «Y bien, señor, voy a retenerle algún tiempo a un prisionero, el menor tiempo posible. El principal cargo que existe contra usted es esta carta. Y ya ve». Villefort se acercó a la chimenea, la arrojó al fuego y se quedó allí hasta que la carta se vio reducida a cenizas. «Y ya ve usted», continuó, «que la destruyo». «Oh», exclamó Dantes, «señor, es usted más que la justicia, es la bondad». «Pero escúcheme», prosiguió Villefort,
Después de un acto así, usted comprenderá que puede confiar en mí, ¿no es así? Oh, señor, ordéneme y seguiré sus órdenes. No, dijo Villefort acercándose al joven. No son órdenes lo que quiero darle. Usted lo entiende, son consejos. Dígame y los acataré como órdenes. Voy a mantenerle aquí hasta la noche en el Palacio de Justicia. Quizá venga alguien más a interrogarle. Dígale todo lo que me ha dicho, pero ni una palabra de esa carta. Se lo prometo, señor. Era Villefort quien parecía suplicar, y era el acusado el que tranquilizaba al juez. Usted comprende, dijo, echando una mirada a las cenizas que conservaban aún la forma del papel y que revoloteaban por encima de las llamas. Ahora esa carta está aniquilada. Solo usted y yo sabemos que ha existido. Ya no aparecerá. Niéguela si alguien le hablara de ella. Niéguela valientemente y estará usted a salvo. Lo negaré, señor. Esté usted tranquilo, dijo Dantes. Bien, dijo Villefort llevando la mano al cordón de la campana. Después, parando un momento de llamar. ¿Es la única carta que tenía? Dijo. La única. Júremelo. Dantes extendió la mano. Lo juro, dijo. Villefort tiró de la cuerda para llamar. El comisario de policía entró. Villefort se acercó al oficial público y le dijo unas palabras al oído. El comisario respondió con un simple gesto con la cabeza. Vaya con él, señor, dijo Villefort a Dantes. Dantes se inclinó, echó una última mirada de agradecimiento a Villefort y salió. Apenas se hubo cerrado la puerta tras él, Villefort sintió que le fallaban las fuerzas y cayó casi desvanecido en el sillón. Después, al cabo de un instante, «Oh, Dios mío», murmuró, «¿de quién dependen la vida y la fortuna? Si el fiscal del rey hubiera estado en Marsella, si el juez de instrucción le hubiera llamado en lugar de llamarme a mí, yo estaría perdido, y ese maldito papel me hubiera precipitado en el abismo. Ah, padre, seguirá siendo usted un obstáculo para mi felicidad en este mundo. Tendré que luchar eternamente contra su pasado». Después, de repente, una luz inesperada pareció pasar por su mente e iluminó su rostro. Una sonrisa se dibujó en sus labios aún crispados. Sus despavoridos ojos quedaron fijos y pareció que se detenían ante una idea. «Eso es», dijo. «Sí, esa carta que iba a perderme hará tal vez mi fortuna. Vamos, Villefort, manos a la obra». Y después de asegurarse de que el acusado no estaba ya en la antecámara, el sustituto del fiscal del rey salió a su vez y se encaminó deprisa a la casa de su prometida. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Si la disfrutaron, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho. Vamos avanzando un poco en la historia y algunos cuestionamientos que nos hacíamos al final del video anterior se van clarificando y otros simplemente siguen su desarrollo. Empezamos con este banquete de Edmond y Mercedes para anunciar su matrimonio. En realidad es el banquete de compromiso, pero ese mismo día estaban a punto de casarse. Aunque varios sabían que estaban prometidos, nadie esperaba que se casaran tan pronto. La mayoría se pone muy feliz a excepción de Fernand y Danglars. El novio avisa que están invitados a la boda y también al banquete de matrimonio, que se haría en unos cuantos días, cuando él regresara de París, una vez cumplida la petición de su antiguo capitán Leclerc. A Fernand se le veía cabizbajo, enojado e impotente, y Danglars poco a poco también se iba contagiando de esos sentimientos. Se preocupaba de que sus planes no sucedieran a tiempo.
pero justo cuando los novios se levantaban para dirigirse con quien los casaría, llega un comisario a arrestar a Dantes. Fernand se desaparece por un momento y luego regresa para consolar a Mercedes. El señor Morrel es el que se preocupa más por aclarar el malentendido, y Danglars se siente más aliviado, pues su plan al fin está en desarrollo. De hecho, hay una conversación entre Morrel y Danglars que nos resuelve un poco la pregunta que nos hacíamos antes sobre las intenciones de Danglars, el cual al parecer quería el puesto de capitán del barco, y por supuesto también la mejora económica que éste conlleva. Por otro lado, Caderousse, que el día anterior sentía también mucha envidia por Edmond, ahora se siente un poco arrepentido de su participación en el complot. Ya con la cabeza más despejada, se retracta de querer arruinarle la vida a Edmond. Sin embargo, ya es muy tarde, pues la carta ha sido no solo enviada a la policía, sino que ya Edmond ha sido acusado de pertenecer al movimiento bonapartista. Una acusación muy seria en esa época, porque era considerado traición hacia el rey Luis XVIII, lo cual no estaba tan desencaminado al parecer, pero bueno, no nos adelantemos. Antes de llegar al interrogatorio de nuestro protagonista, el autor nos lleva a esta escena donde están los marqueses, padres de René, que es la prometida de Villefort, que es a su vez el sustituto del fiscal. Nos enteramos de que este hombre desciende de una familia que apoyaba el movimiento bonapartista. Al menos el padre lo hacía, pero Villefort no estaba de acuerdo con eso e incluso se cambia el nombre para poder pertenecer a la aristocracia en la que ahora se está instalando ya de forma más estable. Tenía no solo la aprobación de condes y marqueses, sino hasta la del rey mismo. Aparte, estaba celebrando su banquete de compromiso también, lo cual me parece muy significativo y contrastante, pues ambos prometidos se encuentran en el interrogatorio, uno del lado del acusado y otro del lado que juzga. Se podría decir que Villefort ya iba predispuesto a sentenciar al acusado. De hecho, yo pensé que lo haría sin ni siquiera utilizar un criterio objetivo, pero parece que sí hay cierta justicia en su criterio, al menos al principio. Pero luego la historia da un giro y todo se empieza a entrelazar en contra de Edmond. La empatía que Villefort había desarrollado con el marino se ve dejada de lado cuando éste se da cuenta de que su posición, que tanto le había costado construir, está en peligro de perderse totalmente. Estuve investigando un poco el contexto político de ese momento y, por lo que he entendido, Napoleón era prisionero en la isla de Elba. Por eso, cualquier inclinación bonapartista en ese momento era considerada traición al rey Luis XVIII, como ya les comentaba. Por eso, las palabras de Danglars son tan relevantes cuando le dice al armador que hicieron una parada en la isla de Elba. Eso ya queda más claro, por ejemplo, en la conversación de la marquesa y Villefort. Al parecer, Leclerc era el intermediario entre el gran mariscal de la isla de Elba y el señor Noirtier, que casualmente es el padre de Villefort. Y en esas cartas había, lo más seguro, planes de conspiración contra la monarquía. Inmediatamente Villefort quema la carta y Edmond queda en una situación complicada, pues se convierte en un cabo suelto. Quemar una carta es fácil, pero asegurarse de que nuestro protagonista en verdad no sabe nada de la situación es difícil. Por supuesto, Edmond no tiene idea de la conspiración y mucho menos de que Villefort es hijo de Noirtier. Es simplemente un hombre que, por la fidelidad a su capitán, se metió en un asunto de gran envergadura. Si al menos Danglars no fuera tan metiche, todo esto habría podido acabar bien para Edmond, pero así no tendríamos novela. Este hombre sin escrúpulos jugó bien sus cartas en función a su objetivo de obtener dinero y mejorar su reputación. Para él las cosas van sobre ruedas por ahora.
Psicológicamente es muy interesante ver cómo alguien que no puede tolerar su envidia utiliza su intelecto para eliminar del camino a otros. No importa si eso implica la muerte, la cárcel o la infelicidad del otro. Danglars seguramente es incapaz de sentir empatía y también culpa. Por ahora mandó a Edmond detenido, y aunque no ha habido una sentencia explícita y determinante, parece que a Villefort ya se le ocurrió una idea. Creo que todos nos imaginamos cuál será la decisión, puesto que su lugar social y económico está en juego, pero eso lo descubriremos en el siguiente video. No olviden seguirme también en Spotify y Twitter. Les dejo los links en la descripción. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.